Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Una Regia en Suecia y hoy nos encontramos con Vero, o mejor conocida como B2. Ella es de Quito, Ecuador, pero en el año 1998 se mudó a Austria y tiene una gran historia que contarnos de migración. Bienvenida, Vero, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Dalia. Lamento Cuéntanos. no estar muy bien de salud, pero Pero te ya. agradecemos de verdad que aún así hayas querido hacer esta entrevista. Y pues para empezar, cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a mudarte a Austria? Bueno, en mi caso fue el amor. Yo tenía 20 años cuando me fui, ajá. Conocí al padre de mi hija aquí en Quito y pues ya había estado antes un año en Hamburgo. Regresé, lo conocí aquí y después de un año decidimos como vivir juntos en Viena, ajá. ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación en ese entonces? A pesar de haber tenido una situación privilegiada, digamos que no fui en unas condiciones de ir a buscar trabajo, de estar sola, fue duro, fue difícil. Y también tengo que decir que a pesar de haber estado en el liceo francés toda mi vida, que más o menos te programan para ir a vivir fuera, sí te encuentras con un lugar que es un no lugar, ¿no? La migración finalmente es eso, porque llegas a un sitio pero no lo vives totalmente porque al final siempre estás atado a otro lugar que es el lugar de origen, ¿no? Entonces te quedas como en un limbo y en ese limbo suceden cosas, ¿no? Claro. Em, Ujú. ¿Cómo sobrellevaste este proceso? ¿Utilizaste algún curso, alguna salida? ¿Cómo fue que pues saliste a flote en ese tiempo? ¿Te refieres a que emocionalmente Sí. o... Ujú. Ajá. Bueno, la cosa es que yo creo que los migrantes viajamos con tres bagajes, ¿no? El uno que son nuestras pertenencias, el otro que son nuestra historia de vida y nuestras emociones, y el otro nuestro cuerpo, que es el que somatiza todo. Entonces, finalmente, creo que llegué a somatizar tanto todo el proceso que terminé haciendo 30 cuadros y exponiéndolos en el Museo de Historia de Medicina de Viena, O sea ¿no? Y era que la justamente, pintura fue como la actividad que te ayudó a sobrellevar. creo que es más allá de la pintura, yo hice un arte social, es artivismo, ¿no? Era un poco como a través del sistema médico poder expresar lo que los migrantes llegamos a sentir o a somatizar en el cuerpo por las vivencias que tenemos, ¿no? Tanto personales de la historia que vamos llevando a este no lugar en el que nos encontramos frente a situaciones que tampoco las entendemos que tienen que ver con nosotros mismos, pero al estar fuera de nuestro sitio, en esa incomodidad, pueden llegar a ser muy grandes. Claro. Y también tengo que decir que hice psicoanálisis por 5 años en Viena y entonces esos cuadros fueron una mezcla entre mi proceso terapéutico y, y todo el tema de sacar de dentro eso que no podía expresar con palabras. ¿Cómo conseguiste la oportunidad de exponer en este museo? Tocando puertas, tocando puertas. Yo quería exponer estos cuadros en un lugar médico porque también tuve un parto muy difícil y sabes que hay todo este tema de violencia obstétrica, ¿no? Pero am, creo que ahí se sumó un poco más el tema también intercultural, cómo fui tratada por no ser aborigen, ¿no? También con temas del idioma en esos momentos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos las mujeres que pasar cuando vamos a dar a luz a nuestros hijos e hijas. Entonces, y a eso se le sumó todo esto que te decía antes de empezar a sentir en el cuerpo
mis dolencias o mis cosas que tenían mucho que ver con mi proceso personal de vida, con mi historia, sumado a la migración. Y no lo hice por mí realmente, no es algo que decidí contar para un poco satisfacer mi ego, sino porque entendí, y ya después metida en este medio, em, la realidad de muchas personas que también se tienen que enfrentar a un sistema médico en, en el extranjero, ¿no? También a nivel de psicoterapia, ¿no? No solamente es el hecho de ir a un médico, sino que buscas también cómo estabilizarte emocionalmente. Digo, yo vengo con mi propia historia, no quiero culparle a la migración o decir la migración es la que causó esto, pero se le sumó esto y para mí fue muy difícil. Y cuando busqué ayuda en el tema de salud mental, no había este lenguaje intercultural y fue ahí también cuando tuve la gran suerte de conocer a mi psicoanalista de Argentina, por ejemplo, el que pudo ayudarme a enfocarme, a encaminarme y a poder entender un poco más la situación. Ajá. Pero ahora que mencionas lo de tu parto, ¿podrías contarnos un poco de tu experiencia? Porque pues ya se ha escuchado en muchas ocasiones, no solo en Austria, sino en otros países de Europa, pues que es bastante complicado y es un gran choque cultural para nosotros como latinos. ¿A qué te refieres? La primera parte no te escuché. Sí, tu experiencia de parto en Austria, porque Ah, sí. sí, ya lo he escuchado también de otras latinas en Europa, que es un Ujú. choque cultural muy grande. ¿Cómo fue el trato contigo? Bueno, tuve un parto peculiar, digamos, duró 36 horas, entonces pasé un calvario, pero tuve en esas 36 horas médicos increíbles, súper lindos, pero también otros tantos que eran, por ejemplo, el anestesista, que cuando yo ya estaba en un momento en el que no podía más porque habían pasado como 25 horas, llegó y yo hablaba con mi esposo en español y él empezó solamente a decir, a ver, aquí estamos en Austria, aquí se habla alemán y no español. Entonces es como que dices, por Claro. favor, aléjate de mí porque de Sí. verdad no respondo, ¿no? Pero sí, no creo que yo haya sufrido, aparte de esa experiencia, discriminación por el hecho de ser latina, ¿no? No podría decirte realmente, pero eso sí fue como bastante fuerte, ¿no? Ajá. Ujú. Y ahora, en cuanto a tu integración laboral en Viena, ¿lograste en algún momento o sea, trabajar o quedaste más como con el emprendimiento? No, o sea, yo empecé a trabajar en temas artísticos como al año de haber llegado, pero claro, antes tuve que pasar por buscar trabajo y, sabes, para tener una actividad, también tener mi propio dinero. Y ahí sí sufres discriminación, porque además es como que tienes un aura en la que dices, acabo de llegar, ¿no? Sí, Y ahí es súper difícil porque no estás dentro del medio y que no era tampoco la primera vez que yo estaba en Europa, pero a la final sí te ves enfrentada a cosas que no entiendes porque es como muy duro darte cuenta de eso, ¿no? Que eres un ciudadano de menor categoría, porque eso es lo que suele pasar, ¿no? A la final es del mercado y por eso te digo que el tema de la salud mental es súper importante porque creo que es necesario que como seres humanos tengamos toda una fortaleza interna para poder enfrentarnos a eso, pero no todos lo tienen. Entonces yo tenía el apoyo de mi esposo, de la familia de mi esposo, que es un privilegio, pero muchas personas no lo tienen y tampoco tienen este apoyo, ¿no? Terapéutico para poder encaminarse y es ahí cuando pienso en los demás y digo, ok, hay algo que hacer y es eso lo que pretendo como siempre exponer a través de mi obra, ¿no? Porque la migración no se acaba. En el no. 2008 yo regresé
a Quito y pasé a ser migrante en mi propio país. Entonces, ¿sentiste como que había ya choque cultural con tu propio país después de 10 Claro, años? Ujú. no, sí, estuve 13 años en total, 14, 14 ajá. 13 años y regresé, pero claro, era súper jovencita, entonces toda esa etapa de los 20 es como Sí. vivir ahí, como crecer allá, ¿no? Y llegas acá y pues tampoco, tampoco calzas más, también eres una extranjera más, entonces la migración o ese no lugar no se acaba nunca más, porque a la final sigues siendo parte de allá y sigues siendo parte de acá y a la final de ningún sitio. ¿Qué te Por hizo, eso desde qué te hizo dime, dime, sentir como extranjera en tu país? la mentalidad. Mm. Claro, porque a la final estuve programada en otra cultura, ¿no? En una cosa totalmente diferente a la que me adapté muy bien en los años siguientes. Y, y nada, es solo que ya yo no era la misma. Y también, también el hecho de haber estado en el Liceo Francés en Quito ya me hacía ser distinta a los demás, ¿no? Porque ahí sí te educan bajo otros patrones y especialmente en mi época era muy, muy estricto y era una burbuja en la que, claro, eras el turista eterno en tu propio lugar, ¿no? Incluso con tu propia familia, era ya, había cosas que no coincidían, ¿no? En la mentalidad, pero claro, todo eso se vio reforzado después con mi paso por Europa, con todo lo que yo había explotado allá en el arte, y cuando llegué aquí era un bicho raro, ¿no? Era como todo lo que yo proponía era extraño, entonces tienden como a decirte, no, es que eso es locura, ¿no? Un poco. Y a pesar de eso, pues lo hice, construí mis proyectos culturales, interculturales, artísticos en Quito. Y a partir del 2021 me inicié como nómada creativa. Entonces estoy moviéndome en mis no lugares como 2 veces por año y siento que de una u otra manera eso me brinda tener esta parte de los dos mundos, ¿no? Claro, o sea que la mitad del año estás en Viena y la mitad estás en Quito. No, estoy en algunos países de Europa, Ah, ya. Ujú. ajá, y de ahí estoy en una temporada en Quito. Entonces justo ahorita estoy en esta temporada acá. Y mientras andas de nómada, estás pintando, estás creando. Bueno, es que también me dedico a otras cosas. Digamos que el arte siempre ha sido como mi impulso y mi pasión. O Ujú. sea, yo no, cuando hago un arte que tiene que ver con lo social, no es un arte comercial, ¿no? Pero digamos que lo que hago es aplicar el arte a mis otras actividades y a mis investigaciones. Entonces voy a Europa, investigo, ¿Qué voy es a lo que absorber todo. investigas? Trabajo con Ah, plantas medicinales, ajá. qué interesante. Entonces, aplicados a la cosmética tradicional, Ujú. porque esa fue mi profesión, digamos, al lado del arte. Y claro, en Europa voy un poco como también a hacer un rescate de conocimiento de plantas ancestrales, que cada vez es menos. Europa tiene menos de eso que acá tienes Sí. como todo un, ¿no? Y nada, igual investigo mucho como en dónde está el tema de la cosmética, más para un tema de cuidado circular, ¿no? Tanto ambiental, personal, de salud, etcétera. Y que las personas puedan tener la opción de acceder a una cosmética de cocina, que es lo que tradicionalmente teníamos en el mundo, con los mismos beneficios y sin contaminar ni autocontaminarte. Entonces mezclo como estos dos partes y en eso trabajo. Entonces aquí trabajo con comunidades indígenas para que sean ellas las que formulen, o sea, realmente esas son las capacitaciones que ellas aprenden a formular sus propios artículos de cuidado personal y también, por ejemplo, cuando tienen algún emprendimiento de turismo comunitario, que sean ellos los que crean sus propios jabones, shampoos, etcétera, para sus hoteles y para autoproducción de las comunidades, sin contaminarse y sin contaminar. Claro.
Y al mismo Ya, tiempo, pues mm. crean un sustento para ellos, ¿no? Entonces creo que es bastante bonito este proyecto que tienes tú. Sí, es un proyecto de economía finalmente, ¿no? Sí, De economía responsable con lo que consumes, ajá, a diario, ¿no? Estas cosas de primera necesidad y que normalmente cuando compras industrializadas son, no son tan poco nocivas, digamos. claro. Ajá. Pero ¿y sigues exponiendo en museos, ya sea en Quito o en Europa? Estoy muy metida con el arte digital, digamos que Ok. expongo mis trabajos más a nivel digital, pero este año se vienen cosas nuevas. Porque claro, aquí también pude ver cómo evolucionó mi arte de lo que expuse en el Museo de Historia de la Medicina en el Josefino en Viena, a lo que se convirtió mi obra aquí, que es más la ilustración. Em, es increíble. Yo le atribuía al sol, ¿no? Porque el arte de Viena es muy crudo, es súper, súper crudo. También porque allá hay toda una aura de los activistas o accionistas vieneses. Pero aquí empecé a contarlo todo a través como del cómic Ok. y de las Ajá. viñetas. Entonces tuve la oportunidad de participar en un taller también con Alberto Montt de Chile. Bueno, es Ajá. mitad chileno, mitad ecuatoriano, mi maestro, el que me impulsó a avanzar con esto y ahora estoy creando un personaje también con temas sociales, ajá, que está muy involucrado con las plantas también. De hecho, él tiene un corazón de planta y se mete con todos estos temas humanos y con todo el tema de la medicina también. O sea, los temas siguen siendo los Claro. mismos, pero la forma cambió. Ajá, Ujú. entonces Pero este también sigue año siendo arte. sigue siendo arte, sí, porque el arte para mí es el medio de poder un poco expresar o resignificar, digamos así, las experiencias de la vida y poder como compartir eso con la gente también, ¿no? Y que la gente pueda sentirse reflejada en ese arte y que pueda servir. ¿Y cuándo va a ser publicado este cómic y dónde lo puede ver la gente? Em, a partir de febrero empieza en su cuenta de Instagram. Bueno, él tiene vida propia, entonces él maneja todo solo. Se Ajá. llama Grr, es un oso. Ajá, que nació justamente el año pasado, en febrero. Me, me capturó la mente y pues lo pude plasmar. Y estuve en Italia desde mayo hasta agosto, hasta finales de agosto. Y ahí, de hecho, lo cosí, lo hice en 3D. Y al regreso a Quito, bueno, fue un poco difícil porque tenemos una situación bastante complicada ahora en Ecuador a nivel político. Es muy duro porque nunca hemos vivido algo así. Y también cosas personales, pérdidas y demás, lo que hicieron que explote en las ilustraciones, ya armando la historia de él, ¿no? Eso fue muy, muy bueno. Y pues sí, tienen un mensaje muy, muy lindo que tiene que ver también con las relaciones humanas. Y eso me gusta. Entonces, a partir de febrero más o menos estará ya en línea en Instagram. ¿Cuál es la dirección de Instagram? Es un poco complicado, es como bear Ok. y eso, y básicamente esto es lo que estoy haciendo ahora mismo y estoy con mi marca que es V2 Now, armando un par de talleres justamente para creación de personajes, pero aplicados al desarrollo de la creatividad, ¿no? Y dirigido a proyectos personales o laborales, ¿no? Entonces estoy creando o retomando la escuela, que la dejé un poco en stand-by por el tema de la pandemia, pero ahora la voy a relanzar y en estos dos proyectos estoy trabajando para como activarlos de nuevo. Excelente. Pero pues te agradezco mucho que hayas compartido todos estos momentos de tu vida
con el resto del público y que también hay otras personas que están en la misma situación como migrantes y que se pueden identificar contigo. ¿Algo más que desees agregar para compartir con ellos? No sé, yo lo que les recomendaría a los migrantes eternos, ¿no? Es que sí, busquen apoyo, hay muchas redes, hay mucha gente dispuesta como también a compartir las historias, a que no se sientan solos porque el proceso migratorio no es fácil, independientemente de que tengas una situación privilegiada o no. Y, y como es muy, muy necesario poder hacer una introspección de la historia personal para poder cambiar la historia en cualquier lugar que estés, tu propia historia en el lugar que estés. Así es. Muchísimas gracias, Vero, y te mando un fuerte abrazo. Mucho éxito en todos tus proyectos. Gracias, Dalia. Muchas gracias por el tiempo.